la confusión, la, la extrañeza de esta señora, de mi madre, eh, siempre me pareció un gran signo de interrogación su vida, ¿no? Ella tenía bloqueada así la mitad de su vida, ¿no? Nunca quiso hablar de su pasado, o sea, en mi relación con mi madre no tenía, no tenía estos, no sé, como elementos familiares, ¿no? Que pues te ayudan como a ubicarte en el mundo, ¿no? Saber de dónde vienes es fundamental para crear tu personalidad, ¿no? Entonces mi personalidad es abrumadoramente estúpida y confusa, justo porque no tuve como este acceso, ¿no? Al pasado, ¿no? Para mí mi madre era una incógnita y por lo mismo no tenía de dónde asirme, ¿no? Toda mi escritura es, yo creo que este libro es un poco atípico, pero casi toda mi escritura es muy bizarra, muy surreal, justo porque, porque para mí eh, esta cosa que hierve allá afuera, que se llama realidad, es una confusión total, ¿no? Es una cosa rarísima, pero se pergeña en eso, en esa confusión, en esta forma de intentar hablar con ella. Mi madre en algunos momentos cuando se tomaba unas copas en la madrugada empezaba a gritar así en mi infancia, imagínate, o sea, decía, ay, mis hijos, y que es la Llorona, ¿qué está pasando aquí? este, y ya en la mañana pues le decía, mamá, ¿qué pasa? Nunca respondía, ¿no? Nunca decía nada. Y a veces también decía, abandoné a mis hijos. Y yo decía, ¿cómo? No, no nos abandonaste, aquí estás, ¿no? Pero esa, esa comunicación fatua, como dos conversaciones distintas, es lo que a mí me ha forjado, digamos, ¿no? Creo, creo que la gente, no, en el fondo, no se puede comunicar, ¿no? Creo que en el fondo estamos solos, ¿no? Estamos muy solos como en este universo interior y hay como destellos y todo, pero híjole, me siento así, ¿no? Como muy incomunicado. O sea. De ahí viene, de esa falta de, de cordura, digamos, ¿no? El mundo, para mí el mundo es extraño porque es el origen de mi vida, mi madre, pues, ¿no? Y bueno, quise como entender ese origen, ¿no? Y ese origen fue investigar ese pasado, ¿no? De ella, ese pasado que bloqueó. Es un libro que yo no habría publicado si ella estuviera viva, porque es algo que ella quiso ocultar, ¿no? No sé si no sé si me va a jalar los pies o algo, ¿no? Pero creo que era necesario reivindicar su historia, creo que era necesario completar ese relato, porque pues abandonó una familia, pero ¿cuál es la razón, no? O sea, creo que de eso va la novela, como de explicarle a todos ellos de qué va, de qué fue. Sí. Es un temazo, ¿no? Luria tiene un libro, ¿no? Que se llama El hombre con su mundo destruido. Justo habla de que las personas que pierden su lenguaje, este tipo de afasias, ¿no? Ya sea de Broca, de Berni, mixtas, global, como estas afasias que te roban la producción o incluso la comprensión, porque hay así en las dos, en la producción y en la comprensión, hay afasias que no entiendes lo que te están diciendo, ¿no? Y hay otras que van en la producción, que es como lo que quieres decir de tu mundo, ¿no? Entonces él decía que las personas perdían como su mundo, por eso se llama así el mundo destruido, ¿no? Pues perdían como todo su mundo porque el lenguaje es parte, ¿no? de tu identidad, o sea, esa incapacidad que se construye de silencios, que es de otra manera, otra forma de codificarlo, ¿no?
Eh, Supongo que en el caso de la novela alude a esa incapacidad de producción, a esa incapacidad de decir, ¿no? Eh, claro que pues no es una fascia, ¿no? En el caso de mi madre, pero de alguna manera, ¿no? De una fascia sentimental, ¿no? Como una incapacidad, porque yo la veía a ella así como quería a veces, como que lo tenía en la punta de la lengua y no se atrevía, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de silencios fue construyendo el relato, ¿no? De hecho, es un relato sobre los silencios, por eso se llama así, pues no es un relato sobre aquello que falta, ¿no? Sobre la ausencia, sobre el vacío, sobre la oquedad. Eh, la forma de entender a mi madre fue a través del silencio y no de las palabras, ¿no? Ahí incluso lo digo, cuando estoy así cuando está hospitalizada y los enfermeros me decían así como, háblale, te está escuchando, y yo, o sea, no quiero hacer eso, o sea, mi madre se comunica con el silencio, entonces yo me voy a comunicar de esa manera. Esa es la forma en que hablamos, pues, ¿no? O nuestros silencios, ¿no? Y eh, yo creo que la novela tiende a codificar o darle como hacer un lenguaje de todo este silencio, de todo este vacío que está en su historia, ¿no? Por ahí más o menos. Pues al final es un fallo, ¿no? Porque no debía haberle escrito, ¿no? Debía haber sido un libro invisible, ¿no? Para hacer honor, ¿no? Al silencio. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Es como estos musulmanes que usan celulares, ¿no? Para su causa. Eh, Me parece este lenguaje pues eh, como he alimentado durante estos años está formado de los libros que admiro, ¿no? O sea, creo que la escritura no es más que justo llenar esos huecos, ¿no? Como cuando acabas un libro y sientes una pena horrible, es así, es un libro como ese libro que te impacta, ¿no? A ese nivel. Creo que la escritura viene como a tratar de continuar esas lecturas, ¿no? Esas lecturas que llegaron a su fin, ¿no? Es como, es un es una continua comunicación, un continuo diálogo con los libros, ¿no? Y para escribir este libro yo me leí, no sé, tengo ahí en mi casa una breve biblioteca de puros, como se llama literatura del duelo, ¿no? Estaba como entendiendo de qué forma, ¿no? Comprendían desde la literatura, desde la escritura, la ausencia, ¿no? La partida de alguien. Descubrí cosas muy interesantes. Eh, no sé, me parece que la forma en que los hombres forjamos la relación con la madre es bien distinta a la de las mujeres, es súper compleja. La relación de las mujeres con sus madres es bien compleja. Decía, wow, ¿qué es esto? No, los libros que más me sorprendieron fueron los de las mujeres. Y toda esta literatura también que de la que, digamos, no se inscribe, pero, o sea, no es un libro sobre maternidades disidentes, pero mi madre eh, escapó, ¿no? De una familia. De alguna manera, o sea, no es un libro sobre eso, pero ahí está esta literatura fascinante, ¿no? De escritoras que están haciendo esto, que me parece súper, súper necesario, ¿no? Reflexionar más sobre los arquetipos, ¿no? Sobre el arquetipo de la maternidad, sobre el arquetipo de lo que son las madres, ¿no? Decía Richard Ford, no sé si ya ni sé, ya estoy como volviéndome loco, pero no sé si lo mencioné, pero decía Richard Ford que se había dado cuenta que su madre era algo más que su madre, ¿no? Cuando entendió eso, se le abrió el mundo, pues, ¿no? Y eso traté de hacerlo aquí, ¿no? En el libro, como explicarle a los demás que mi madre es algo más que mi madre, ¿no? Y esa es como la historia de ese pasado, ¿no? Parece que ya nadie, como que
nadie se da el tiempo, ¿no? Como que todo es una sociedad muy apresurada, ¿no? Y, y la lectura es un fenómeno de lentitud, ¿no? Es un fenómeno de abandono, ¿no? De abandono de esta velocidad en la que estamos como enclavados, ¿no? Creo que la lectura te permite tomarte una pausa o ponerle, los filósofos le llaman epogé, ¿no? Como a poner entre paréntesis, ¿no? Un momento la realidad y pensar, ¿no? Creo que ahora más que nunca es súper necesario leer, o sea, inculcarle eso, o sea, veo así niños como con los celulares y digo, tampoco es que México haya sido un gran país lector, pero bueno, seguro que sí. Dicen como las encuestas y todos estos números que hay más lectores, pero me sorprende, ¿no? Han de ser como lectores muy privados, porque yo la verdad es que no veo a nadie con libros ya. Yo me acuerdo que en el metro, siempre iba leyendo algo y ahora está en el celular, ¿no? Me parece que la lectura es ese poner entre paréntesis, ¿no? Ese detener un poco esta velocidad de las cosas y sentarte a entender, ¿no? Digo, si para mí la vida es muy confusa, ¿no? Como para estar todo el tiempo. Yo no tengo redes, tengo el Facebook, pero todavía estoy como cuestionándome cosas de hace 20 años, ¿no? Como, todavía estoy pensando como la invasión de Irak en 2003 o el bombardeo en Gaza, o sea, todavía estoy ahí, o sea, como que tomándome mi tiempo, ¿no? Y las noticias van así, hasta que los ovnis y que, ¿no? Es un desastre todo, me parece como que la lectura le pone un poco de paréntesis a eso, para entender el mundo, no para huir de él, sino para entenderlo, ¿no? Porque finalmente los libros son una forma de ver el mundo, ¿no? Una forma de entender el mundo. Yo siempre recomiendo un libro que se llama La broma infinita de David Foster Wallace. Es un libro muy amplio, es un libro muy extenso, como de 1200 páginas y en algunas ocasiones como hasta me regañan, dicen, no, ¿cómo recomiendas eso? Pero bueno, por un lado es un desafío, ¿no? Pero por otro creo que es fundamental entender justo como la realidad, porque ese libro plantea casi de manera como profética, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Cómo las empresas empiezan a apoderar del mundo, ¿no? Y todo este mundo de adicciones y que bien se puede llamar celular, metanfetamina, todas esas adicciones en las que estamos, ¿no? Clavados. Creo que es un libro que nos puede brindar como lectores un gran vistazo a la realidad que estamos viviendo ahorita, ¿no? Hay un libro en Sexto Piso que se llama Padre Muerto. Es un libro muy raro. Son estas joyas que publica Sexto... sí, como mi libro, no. Pero son estas joyas que publica Sexto Piso de autores muy sorprendentes. Es de Donald Barthelme, se llama El Padre Muerto. Es un libro extraño, un libro que reflexiona no sobre la paternidad, pero reflexiona sobre la muerte, reflexiona sobre cómo entendemos estos ritos de la muerte y al mismo tiempo cómo te entiendes como un hijo, ¿no? De hecho, en el libro viene un metalibro que se llama Manual para Hijos, ¿no? Está súper interesantísimo, ¿no? Cómo te percibes tú, ¿no? Como un hijo. Me gusta recomendar a un escritor argentino que se llama Alberto Laiseca. Tiene un libro divertidísimo, también es muy amplio, se llama El Jardín de las Máquinas Parlantes.
Este hombre es muy curioso, su literatura es muy curiosa. Falleció hace unos 3 años más o menos, o quizá menos, 2 años, no sé. Eh, este libro es como un catálogo de curiosidades. Te habla sobre un mundo que está como detrás del mundo, como una especie de, como una dimensión astral, digamos, ¿no? Es muy divertido. En un mundo distópico en el que las máquinas no son objetos materiales, sino astrales, ¿no? Las máquinas son invisibles, ¿no? Y funcionan ahí como a ese nivel, ¿no? En esa dimensión. Es un libro muy, muy interesante porque plantea muchos miedos que parecen absurdos y que uno piensa que nada más los tiene, ¿no? Como, que incluso ni los cuenta porque dice esto, pero ahí está todo, ahí están esos miedos irracionales y pues te hace sentir un poco acompañado, ¿no? Me gusta también un libro de un autor que se llama Thomas Pynchon, otro, mira, son puros libros así extensos. Se llama El arco iris de gravedad. Es un reto, ¿eh? Muchos lectores se quedan ni siquiera a la mitad, o sea, lo abandonan porque es un libro, le llaman realismo histérico, realismo delirante, ¿no? Todo está como, son demasiadas voces y todo corre y no tiene concesiones con el lector. Eso me gusta mucho, que no sean condescendientes con el lector, ¿no? Que te presenten retos, ¿no? Que te obliguen como a reflexionar, ¿no? Y es un libro, aparte de absurdo, me fascina el absurdo, te deja ver ese otro relato que acontece a la Segunda Guerra Mundial, que es la posguerra, ¿no? Como empieza cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y es cómo están todos estos países como Alemania y Rusia y se plantea como esta desolación, ¿no? Como esto que después hicieron como los nihilistas, ¿no? Que lo plantearon, pero esto está un poco antes de eso. Es un libro que reflexiona sobre ese vacío que queda después de la guerra, ¿no? De una manera súper hilarante, ¿no? Divertida. Y otro libro, a ver, hay un libro de otro argentino que se llama Mantra, de Rodrigo Fresán, es súper divertido. Si alguna vez dijeron que un ruso había escrito la novela norteamericana, Nabokov con Lolita, creo que la novela mexicana la escribió, dicen que Bolaño, bueno, también, pero creo que Mantra deja ver así, de una manera muy interesante la Ciudad de México, ¿no? Toda esta mística que existe, ¿no? Pues aquí en la ciudad, pero pues se replica, ¿no? En todo el país, ¿no? Coincidimos en muchas cosas, ¿no? Pero toda esta irracionalidad y toda esta realidad chispeante, ¿no? Como que está capturada y también es un libro amplio, ¿no? Entonces son 5 libros ahí que nos pueden mantener ocupados durante el año.